Bueno, una buenas noches para todos. Vamos a disponernos para esta nueva catequesis que vamos a trabajar en el día de hoy y hemos querido titular El compromiso de practicar la caridad. Es al mismo tiempo un compromiso personal y un compromiso colectivo. Comencemos por disponernos de la mejor manera para, para este encuentro catequético que vamos a tener en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos por invocar el Espíritu Santo sobre nosotros, que sea Él quien nos ilumine, nos inspire y acompañe para este momento de reflexión que vamos a tener. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el día. Toma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a desarrollar entonces este tema dentro del marco de este mes misionero de octubre que hemos querido destinar de modo especial a descubrir cómo en la acción caritativa estamos ejercitando también una acción misionera en la iglesia. Y lo vamos a desarrollar a partir de 3 grandes temas. El primero, sean misericordiosos como misericordioso es el Padre del Cielo, frase tomada del Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículo 36. El segundo sería hacia una iglesia samaritana y el tercero sería la dimensión social de la pastoral. Concentrémonos en el primero de los temas. Sean misericordiosos como el Padre del Cielo es misericordioso. Frase que se desprende de el Sermón del Llano. Si nosotros miramos el Evangelio de San Mateo, tenemos en el capítulo 5, 6 y 7 lo que se llamaría el Sermón de la Montaña. En cambio, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, ese mismo sermón o con argumentos parecidos va a ser desarrollado en un llano. Y eso porque al pueblo hebreo la montaña era el signo del encuentro con Dios y el maestro se sienta. En cambio, en el Evangelio de Lucas, que está dirigido al pueblo griego, el maestro está de pie y el llano es el lugar de la tranquilidad y del sosiego. Por eso es significativo el lugar donde se realiza. Y en ese sermón del llano, como se llama, Jesús advierte, sean misericordiosos como misericordioso es el Padre del cielo. Jesús nos invita a mirar al Padre del cielo, que es un Dios de caridad, como ya lo decíamos en la catequesis de la semana pasada. Y si hemos experimentado el amor, somos portadores de la misericordia hacia nuestros hermanos, particularmente hacia los más necesitados. Y la síntesis de lo que tiene que ser el ejercicio de la caridad la encontramos nosotros en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46, que trae el juicio final de la historia. Y dice el texto: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá, os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, anduve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel? No te asistimos. Y él entonces les responderá, os aseguro que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Fijémonos entonces nosotros que aparece en este texto llamado del juicio final de la historia, una realidad que el Señor quiere que nosotros descubramos, la realidad de la misericordia que se ejercita en Él por medio del hermano. Y ahí que nos propone unos caminos concretos para vivir la misericordia, y esos caminos concretos los hemos denominado, según el Catecismo de la Iglesia, las obras de misericordia. Obras de misericordia que están divididas en corporales y en espirituales. Las obras de misericordia corporales vienen siendo aquellos actos de amor que abordan las necesidades físicas y materiales de los demás. En cambio, las obras de misericordia que se denominan espirituales abordan las necesidades mentales, del corazón y del alma de las personas. Dentro de las obras de misericordia corporales encontramos 7. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar y cuidar al enfermo, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Dentro de las obras de misericordia espirituales encontramos enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y orar a Dios por vivos y difuntos. Démonos cuenta que el texto de Lucas nos pide que seamos misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. Y el texto de Mateo 25 que acabamos de escuchar nos presenta esa figura retratada en aquellos que necesitan de esa acción misericordiosa. Pero hay una cosa particular. Una vez que el Señor pone a su derecha a los justos y les dice por qué son justos, ellos mismos le dicen, ¿y cuándo te vimos nosotros en esas circunstancias? ¿En qué momento fue? Y el rey les dice, les aseguro que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron, reflejando así la acción de la misericordia de Dios en el otro. Misericordia que tiene como ejercicio clave la misericordia que cada uno de nosotros recibe de Dios. Fíjense ustedes cómo en estas 14 obras de misericordia no es que se agote la caridad, pero sí se nos retrata el modo en que esa caridad puede ser eficiente en medio de los hermanos, con realidades concretas. Dios no nos está pidiendo cosas imposibles, al punto que estos miembros, estos justos que trae el juicio final del Evangelio de Mateo en el capítulo 25, ni caen en cuenta que están haciendo esa misericordia. ¿Y por qué no caen en cuenta? Porque es que el amor no lleva cálculos. El amor es capaz simplemente de darse, de entregarse. El que ama no está calculando ni cuánto tiempo está dedicando al amor, ni en qué consiste propiamente el amor que va a hacer o el amor que va a dejar de hacer. Por el contrario, está amando, viviendo la experiencia profunda del amor en aquel que lo necesita, a ejemplo del Padre. Si vemos nosotros, la acción del Padre por todos nosotros es, ante todo, una acción de misericordia, una acción de caridad, al punto que el evangelista Juan, en una de las cartas,
cuando define a Dios, dice, Dios es amor. Incluso advierte cómo el amor nuestro ya es una respuesta al amor que Dios nos da, porque Dios nos amó primero. Es el signo más elocuente que nosotros podemos encontrar en esa realidad del amor. De modo que la misericordia que nosotros ejercitamos en la cotidianidad es un ejercicio de reflejo de la acción misericordiosa que experimentamos de Dios. Cuando a veces nuestra fe se convierte en una fe de tipo racional, de cosas que yo sé de Dios, pues no estoy experimentando el amor de Dios. Es significativo, por ejemplo, leer el texto de Job. Seguramente todos lo tienen en la memoria, incluso algunos hablan de la paciencia del santo Job. Job, que es un hombre bueno, un hombre justo, como lo presenta el Antiguo Testamento, el demonio desafía a Dios y le dice, Job te venera porque tú lo has cubierto de muchas bendiciones. Quítale las bendiciones y te darás cuenta qué clase de persona es Job. Dios le dice, puedes hacer con él lo que quieras, pero le respetarás la vida. Y empieza Job a experimentar todos los males del maligno. Y entonces pierde sus propiedades, pierde su ganado, pierde hasta su propia familia. Incluso el texto es significativo porque dice, no acababan de contarle una mala noticia y está llegando. Sin embargo, en el inicio Job empieza a decir, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volvería a él, pues lo que tengo todo ha sido ganancia, y si Dios me la quiere quitar, pues está bien. Sin embargo, la paciencia del santo Job se acaba en el capítulo 3. Después vemos cómo Job tiene dos grupos de amigos, unos que son los amigos jóvenes y otros que son los amigos ancianos. Los amigos jóvenes aconsejan mal a Job, en cambio los ancianos lo aconsejan para que caiga en cuenta. A pesar de eso, Job sigue como el consejo de los jóvenes y se desespera. Nunca pierde Job la fe, eso es significativo, pero sí se desespera frente a la realidad que él está viviendo. Tanto que en un momento, por allá ya muy avanzado el capítulo, después del capítulo del libro, después del capítulo 20, Dios mismo interviene, reprende fuertemente a Job, le hace caer en cuenta de cuánto lo había bendecido, de cómo lo había protegido, de cómo era su misericordia, y Dios y Job vuelve a la cercanía y a la amistad con Dios. Y al final del Evangelio de Job es muy bonito porque Job dice, yo al principio solo conocía a Dios de oídas, pero después de experimentar en mi propia carne esto que he tenido que experimentar, ya lo conozco como una realidad de mi propio corazón. Es decir, Job experimentó lo que antes de su tragedia no había experimentado. Experimentó el amor, la misericordia, la caridad de Dios en él. Y ese es el primer elemento que nosotros debemos considerar hoy dentro de esta catequesis que hemos denominado precisamente el compromiso de practicar la caridad. Cómo tenemos que ser misericordiosos, como el Padre del Cielo es misericordioso. Pero viene una segunda realidad, y es que estamos llamados a ser una iglesia samaritana. Y nos vamos a apoyar en un texto que trae el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículos del 25 al 37, que particularmente era el Evangelio de la liturgia de este lunes. Y dice el texto, voy a leer desde el versículo 25 y luego me concentraré en la parábola que empieza propiamente en el versículo 30. Se levantó un legista y le preguntó para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo entonces Jesús, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión.
Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió, el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús, vete y haz tú lo mismo. Nos damos cuenta en este texto que la iniciativa del legista es una mala iniciativa. Quiere poner a prueba a Jesús y le hace una pregunta. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús no le contesta directamente esa pregunta. Jesús nunca contesta directamente las preguntas y nos damos cuenta dentro de los textos bíblicos. Sino que Jesús, como él es un legista, es un estudioso de la ley, le hace la pregunta, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Tú qué es lo que has estudiado? ¿Qué es lo que has podido comprender? Y él se encarga de responder desde el punto de vista racional. Hay que amar al Señor Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Y además hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús le contesta muy bien, ha respondido muy bien. Si tú haces eso, vas a vivir. Sin embargo, el legista no queda contento. Y con el ánimo de justificarse, porque lo tenía claro en la razón, pero no en la acción, entonces hace una pregunta concreta a Jesús. Pregunta que Jesús tampoco le contesta de modo directo. ¿Y quién es mi prójimo? Pero para contestar esa pregunta, Jesús se vale de esta parábola, que sin duda es una de las parábolas más significativas y bonitas que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, y Jesús hace referencia a una realidad que vive un personaje. Démonos cuenta que el personaje es simplemente un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Ese hombre no sabemos cómo se llama. Ese hombre no sabemos a qué tribu pertenecía. No sabemos siquiera si era o no judío. Simplemente sabemos que lo atacaron unos bandidos, lo despojaron de lo que tenía y le dieron una paliza al punto que lo dejaron medio muerto. Ese personaje nunca habla en el texto. Ese personaje simplemente padece una realidad. Ha sido atracado, le han robado y lo han dejado medio muerto. Está enfermo. Y aparecen en ese escenario 3 personas. Un sacerdote, un levita, ambos judíos, por supuesto, de la tribu de Leví, y un samaritano. O sea, ese no es un judío. El sacerdote y el levita, el Señor se encarga de mostrarnos que fueron conscientes de la realidad del hombre, al punto que le dice que pasaba por allí un sacerdote de a camino, casualmente pasaba por allí, bajaba, o sea, bajaba de Jerusalén, había terminado ya el culto, no era que iba de subida a Jerusalén y por consiguiente estaba presuroso de no llegar tarde al templo, no, ya bajaba, ya había terminado su faena en el templo, y dice que vio al mal herido y le dio un rodeo. De igual modo el levita lo vio y dio un rodeo. Fíjense que se encarga de decirnos que vieron el enfermo, que se dieron cuenta de la realidad y que lo rodearon, es decir, se acercaron a mirar lo que estaba pasando. Sin embargo, no hicieron nada. Pero pasó un samaritano. Y aquí sí es una cosa significativa, porque el samaritano era tenido por el judío como un paria, una persona a la que no se le debía considerar. Recuerden ustedes aquel otro episodio que nos trae el Evangelio de Juan, en el cual Jesús está sentado en el pozo de Jacob y viene una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le conversa y le pide que le dé beber. Y ella misma le responde, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Y explica Juan, es que los judíos no se entienden con los samaritanos. O sea, el samaritano es un ser poco apreciado. Pero el samaritano es aquel en el que Jesús pone como esta tarea protagónica de lo que va a hacer. Fíjese usted,
Dice el versículo 33. Un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión y se acercó. Esa es la primera acción que los otros dos no tuvieron. Ellos también se acercaron, dieron un rodeo, pero no tuvieron compasión. Es decir, no sintieron dolor por el malherido y por consiguiente no les dolió. Fueron indiferentes ante el sufrimiento de ese personaje que está ahí. Hubiera bien hecho, o hubiera podido hacer, perdón, el samaritano lo mismo de los otros, seguir de largo. Sin embargo, nos damos cuenta en el versículo 34, todas las acciones que realiza el samaritano. Fíjese usted, vendó sus heridas, echó en ellas aceite y vino, que son cicatrizantes. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Todas acciones en función de procurar lo que el otro necesitaba, sin necesidad de que el otro se lo estuviera diciendo. Démonos cuenta que es que el malherido no abre la boca, el malherido no dice nunca lo que le falta, está padeciendo una realidad. El samaritano agota todo lo que a su alcance está, y esto lo demuestra en ese vendar las heridas, en echarles el aceite y el vino para cicatrizarlas, en montarlo luego en su cabalgadura, al punto que él mismo se incomoda porque tiene que montar a otro en su caballo, y luego lo lleva a una posada y no solo lo cuida, pero la acción no termina allí. El versículo 35 dice que al día siguiente sacó 2 denarios, o sea, 2 días de trabajo, cada denario sería el día del trabajo, y se lo dio al posadero, diciéndole, cuida de él. Y si gastas algo más, yo te lo pagaré cuando vuelvas. Fíjense cómo es la acción caritativa que no se concentra en una realidad puntual, sino que se involucra realmente con quien está padeciendo. Y esta figura no puede quedarse solamente en una persona que tiene buena voluntad, sino como la iglesia toda tiene que ser ella misma una iglesia samaritana. Porque al terminar la parábola, Jesús ya le hace la pregunta al legista, ¿quién te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y el legista le responde, el que practicó la misericordia con él. Jesús lo despacha diciéndole, vete y haz tú lo mismo. Que sería lo que Jesús le dice propiamente a la iglesia de nosotros en este momento actual. Como todos nosotros estamos comprometidos en hacer lo mismo que hizo el samaritano. Estamos llamados a reconocer, a leer, a analizar y a practicar los signos de los tiempos, y en ella tenemos que dar una respuesta generosa al que sufre. El sufrimiento no se ha acabado, ni se va a acabar, hace parte de la condición humana. Y es ahí donde nosotros ejercitamos la caridad, empezando dentro de nuestro propio hogar. ¿Cuántas personas de nuestro propio hogar necesitan del ejercicio de la misericordia que nosotros estamos llamados a cumplir con quien sufre, con quien está abandonado, con quien tiene algún tipo de tragedia? Pero entonces ahí, además de ser misericordiosos, como el Padre del cielo es misericordioso, y además de tratar de crear o hacer parte de esa iglesia samaritana, viene esta tercera realidad, y es la de la dimensión social de la pastoral. Como toda acción pastoral, lo que tiene que ver con el anuncio del evangelio, con el pastoreo, con la acción misionera, tiene que involucrarse dentro de esa dimensión social de toda la humanidad, no solamente de aquellos que hacen parte de la iglesia, sino del ser humano que sufre. Y podríamos como desarrollarlo en 5 elementos que les propongo. El primero es que tenemos que situarnos concretamente en la realidad. La caridad no se trata de cosas imaginarias, de situaciones que yo creo haber sido de respuesta. No, la caridad va a realidades, a cosas concretas, a hechos ciertos que se viven, que la sociedad experimenta. El Papa Benedicto, en la encíclica Deus Caritas Est, decía, así un Estado garantice el mejor orden de todos sus ciudadanos,
la iglesia siempre tendrá una tarea caritativa que hacer en esa situación. Y cada uno entonces tiene que situarse concretamente en la realidad que le corresponde. La situación que nosotros vivimos nos trae muchos hombres y mujeres malheridos que están necesitando de nuestra ayuda caritativa. Pensemos en cuántas personas experimentan la pobreza económica, cuántas personas experimentan el hambre, la sed, la desnudez, la injusticia, el atropello, la calumnia, la extorsión. Cuántas personas viven en una tristeza enorme, en una depresión profunda. Cuántas personas se sienten solas, cuántas personas se sienten incomprendidas. Entonces, es la realidad la que yo tengo que atender. No se trata de hechos imaginarios, sino de hechos concretos. En segundo lugar, dentro de esa dimensión social de la pastoral, viene la tarea de prolongar el amor y la solicitud de Jesús por todos los que sufren. Porque cada hermano que sufre requiere de la ayuda que yo le puedo brindar, siendo consciente también que muchas veces soy yo el que sufro, porque a veces pensamos que la caridad está solamente indicada a aquellos que pasan hambre, y como yo nunca he pasado hambre en mi vida, entonces quizás no necesito el ejercicio de la caridad, y no. Hace unos minutos les mencionaba las 14 obras de misericordia y nos podemos dar cuenta de cuántas obras de misericordia necesitamos en nuestra propia realidad. En tercer lugar, dentro de esta dimensión social de la pastoral, viene la necesidad de las acciones para la reconciliación, para la práctica del perdón, la sanación de las ofensas, la curación del corazón. ¿Cuántas personas viven angustiadas y tristes por situaciones que no han sido capaces de reconciliar, por situaciones que no han sido capaces de sanar, por realidades que le roban la paz? Realidades morales o realidades sociales que no le permiten tener paz en su corazón. Entonces ahí tiene que haber acciones concretas para la reconciliación. ¿Cómo hago yo para vivir en mi entorno y ser en mi entorno sembrador de paz, procurador de paz, agente de paz, hasta en mi propia familia o en medio de mis amigos? ¿Cómo puedo generar esas acciones o esas realidades que me llevan a la conciliación, a la paz? En cuarto lugar, viene la vivencia de la justicia social. Ese es un reclamo enorme que hacen los profetas, porque a veces puede que yo considere que que hago muy bien las cosas, porque pienso mucho en los pobres, porque reparto muchas cosas, porque reparto mercados, porque reparto ropa, porque reparto plata. Pero viene la pregunta, ¿yo soy justo frente a las realidades que tengo que afrontar? Por ejemplo, en mi trabajo, o las personas que conmigo trabajan, o las personas que trabajan para mí. Soy justo frente a esa realidad. Dense cuenta ustedes que los profetas hacen un fuerte reclamo en esta materia. Algún día que quieran y que tengan tiempo pueden leerse de corrido todos los profetas. No solamente se contenten con leer los profetas dentro de los textos que la liturgia nos trae, sino lean de corrido al profeta Isaías, o a Jeremías, o a Baruch, a Lamentaciones, a Oseas, Joel, Habacuc, en fin, cada uno de los profetas. Y se van a dar cuenta que los profetas hacen un fuerte reclamo a la justicia social, la dimensión social en la que se vive la experiencia de la fe, referida en su momento al pueblo de Israel, pero que perfectamente puede ser aplicada a la comunidad eclesial. ¿Cómo vivimos nosotros la justicia social? Y en último lugar, dentro de esta dimensión social de la pastoral, tenemos que trabajar en aquellas iniciativas que en las parroquias existen para el servicio caritativo. ¿Cómo me involucro yo? Porque fíjese usted que en la realidad parroquial desaparece mi realidad como personal, porque a veces también puede haber un poquito de vanagloria en lo que yo hago, en lo que yo doy, en lo que yo soy. En cambio, cuando me involucro con obras parroquiales, me doy cuenta que es toda la comunidad la que trabaja en una dimensión social frente al pobre, frente al encarcelado, frente al que sufre, frente al que está solo. Y ahí que en esta dimensión social de la pastoral, yo estoy llamado a vincularme en mi parroquia a las diferentes actividades pastorales o de servicio caritativo que existen en ellas, sea por atender a los pobres o también por formarme en la justicia social, por ser artesano del perdón y la reconciliación, en fin, por atender a los enfermos en la pastoral de la salud,
por darme cuenta que en la pequeña comunidad estamos llamados a practicar juntos la justicia. Permitamos entonces que nuestro compromiso personal se una al compromiso colectivo, comunitario, para poder practicar la caridad, descubriendo esto que en este día hemos podido reflexionar a imagen del Padre, que es misericordioso, y cómo nosotros estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre del cielo lo es, cómo estamos llamados todos a trabajar por una iglesia samaritana que da siempre más en virtud de la necesidad del sufrimiento del otro, y cómo estamos llamados a descubrir esa dimensión social de la pastoral. Concluyamos entonces orando juntos esta oración dentro de este mes misionero de octubre. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, enciende en nuestros corazones el amor al Padre que está en el cielo y la alegría de ser cristianos. Ven a nuestro encuentro y guía nuestros pasos para seguirte y amarte en la comunión de tu iglesia, celebrando y viviendo el don de la Eucaristía, cargando con nuestra cruz y urgidos por tu envío. Danos siempre el fuego de tu Santo Espíritu, que ilumine nuestras mentes y despierte entre nosotros el deseo de contemplarte, el amor a los hermanos, sobre todo a los afligidos, y el ardor por anunciarte al inicio de este ciclo. Discípulos y misioneros tuyos, queremos remar mar adentro para que nuestros pueblos tengan en ti vida abundante y con solidaridad construyan la fraternidad y la paz. Señor Jesús, ven y envíanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.